Lo que está pasando en Chile no es un evento aislado. Es el síntoma de un péndulo que ha comenzado a barrer los gobiernos de izquierda en América Latina. Mira, por décadas, Chile fue un faro de estabilidad en el Cono Sur independientemente de quién gobernara. Sin embargo, el estallido de 2019 con Cuba como promotora no solo rompió el modelo económico, abrió las puertas a un proceso de desestabilización que permitió que el país fuera inundado por una crisis migratoria sin precedentes. Gracias, Venezuela. Se trata de un hecho que transformó la seguridad en un descontrol que ha forzado la militarización de la vida cotidiana en puntos críticos del país. En ese escenario de fractura apareció José Antonio Kast, que ya había buscado la presidencia en otras ocasiones. Pero su ascenso no solo es ideológico, es la respuesta a una demanda social. Su agenda de trincheras y frontera militarizada no es una metáfora, es una reacción física del Estado que intenta recuperar el control de su territorio, sobre todo en el norte del país. El asunto es que Kast enfrenta un desafío todavía mayor. Chile camina hoy por una cuerda floja. Su principal socio comercial es China y le sigue, en segundo lugar, pero con casi la mitad del volumen, Estados Unidos. El asunto es que su ADN político y de seguridad pertenecen a Occidente y no al régimen chino. Pero el riesgo no solo es el balance entre el comercio y la ideología. La presencia de Beijing ha mutado de lo comercial a lo estratégico, porque están infiltrados a través de los sistemas de vigilancia y tecnologías de control que suelen acompañar las inversiones chinas. ¿Es posible defender la seguridad nacional cuando los ojos que vigilan tus puertos y tu infraestructura son de manufactura china? Hoy, junto a Iván Bitker y Evan Ellis, deshebramos el dilema de Kast. ¿Podrá Chile cerrar sus fronteras al crimen organizado mientras mantiene las puertas abiertas a la influencia tecnológica del régimen chino? Paréntesis. Si China es un régimen autoritario y no una democracia, usa Google antes de ponerte a pelear en los comentarios. Retomo. El asunto es que cuando un país intenta recuperar su soberanía, los enemigos no solo están en la calle, a veces ya están instalados en tu sistema. De eso hablamos hoy. Soy Gabriel Bauduco y esto es Contracorriente. Iván Bitker es especialista en seguridad y defensa y creo que es oportuno conversar con él el día de hoy para que nos ayude a entender varias cosas que tienen que ver con el escenario en el que están parados los chilenos hoy. Esta transición política que han demandado en las urnas y que se hace efectiva con la llegada de José Antonio Kast al gobierno de Chile tiene unas cuantas aristas. Si me permites, Iván, gracias por la conversación. Lo primero que quiero preguntarte es una cosa que tú has dicho y que llamó mucho la atención en el contexto internacional. Dijiste que llegó la hora de abandonar la frivolidad diplomática. ¿A qué te referías? Me refería básicamente a los 4 años previos, porque se estresó mucho la relación con Estados Unidos, con Israel y con varios otros países. Cuando digo frivolidad es porque, por ejemplo, el presidente no le atendió la llamada a Marco Rubio, porque no recibió, pese que Ujú. estaba presente en la moneda, el embajador israelí. Le mandó a decir con una secretaria que no lo iba a recibir. Luego, no participó en la FIDAE, que es una exposición de la industria aeronáutica, probablemente la más importante de América Latina, junto a la brasileña, pero es de nivel mundial y donde siempre ha estado presente la industria Ujú. israelí. Por lo tanto, a eso me refería. Ya son actitudes que no se Ujú. condicen con una continuidad de la política exterior y de defensa chilena. Por ejemplo, el presidente Boric, sin ninguna explicación, se entrevistó 4 veces con el presidente Xi, sin que hubiese ningún tema
relevante de por medio. ¿No era la relación comercial una razón relevante? No, 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 porque estas reuniones implican nuevos acuerdos, más comercio, mejoramiento de la relación cultural, etcétera. Pero eso no fue lo que ocurrió. Fueron sencillamente reuniones como, señor, recíbame, estoy Ujú, aquí, conversemos 10, 15 minutos del ujú. mundo y de la galaxia. Eso no se tradujo en nada concreto. ¿Ya? Pese a que hay un tema bastante importante de por medio, como es la presentación de la ciudad de Xiamen en China como sede del Acuerdo para la Conservación. Esto se llama Acuerdo para la Conservación y Uso Sostenible Ujú. de la Biodiversidad Biológica más allá de las jurisdicciones nacionales. Es una entidad dentro de la arquitectura ONU, BBNJ, donde Chile tiene un candidato natural que va a la ciudad de Valparaíso. Sin embargo, apareció esta ciudad china sin que Claro. la diplomacia china le informase a Boric sobre esta decisión. Esto ocurrió en enero, los últimos meses. Entonces, cuando hablo de frivolidad, tiene que ver básicamente con esta actitud poco sistemática, poco vinculada a la trayectoria de la política exterior y de defensa de Chile. Esta relación China-Chile se ve compleja desde lejos. Es China el principal socio comercial de Chile y esto implica una dependencia económica, sin duda, ¿no? Una relación obligada para cualquier presidente que llegue al poder. La pregunta es si hay un viraje previsible respecto de la relación que tuvo Gabriel Boric a la que tendrá José Antonio Cast. Es posible, llevamos solamente un mes de gobierno. Yo diría que la política exterior del presidente Ujú, Cast ha comenzado a delinearse y comunicarse con claridad, estableciendo algunas prioridades. Y segundo, que se ha tomado conciencia de la necesidad de dejar de lado, como digo, el tema de la frivolidad, la confusión ideológica y el deterioro innecesario de los vínculos estratégicos. ¿Ya? Eh, Como dije anteriormente y he escrito, ujú, eh, el gobierno anterior creyó que la política exterior consistía en administrar reputación de los gobiernos precedentes, que se podían andar emitiendo juicios morales y ujú, posar como conciencia del mundo. ¿Ya? Yo diría que el presidente Caste ujú, por ujú. primera vez, desde hace ya bastante tiempo, ha empezado a retomar el lenguaje de Estado, que sin duda lo tuvimos con el presidente Lagos, eso sin ninguna duda. ¿En qué cuestiones cotidianas, Iván, se ve esto que tú dices de recuperar el lenguaje de Estado? ¿Cómo lo ven los chilenos cotidianamente? Mira, en varias cosas. Primero, en lo que señalé, hay una convergencia, en especial como la primera prioridad que tiene este gobierno es la seguridad, ¿no es cierto? Entonces aquí la convergencia con Estados Unidos es inocultable. Ya la nueva agenda hemisférica de Washington es muy importante para Chile. Por eso que el presidente asistió al escudo de las Américas. ¿Sí? El presidente Boric no habría ido Sí, bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? ¿Por qué? Tú me preguntas en qué se traduce sí. esto en concreto. Poner el acento en el control de fronteras, en la lucha contra los carteles de la droga, la contención de la migración ilegal, la protección de la soberanía frente a amenazas criminales y a las influencias extrahemisféricas, ¿no es cierto? Segundo punto del presidente Cast es el crecimiento, ¿ya? Y aquí hay una señal inequívoca, ¿ya? Una declaración, apenas asumió el presidente Cast, ¿no es cierto?, para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras. Luego, hay una tercera, que yo diría que es muy importante en relaciones internacionales, se Ujú. está haciendo un esfuerzo real por recuperar la confianza perdida. Chile fue siempre un socio confiable,
Esa es la principal característica que tiene la política exterior y de seguridad de las últimas décadas. Yo creo que también aquí hay un tema que no es menor, pero es de largo plazo y Ujú. de prácticamente todos los países latinoamericanos. No se puede perder lo que es la proximidad cultural y política con Occidente. Y eso el presidente Cast lo tiene claro. ¿Ya? Por lo tanto, por lo tanto, yo me limitaría a ver ese lado de la agenda como positivo y por otro lado, hay temas que son importantes desafíos, como es todo Comprendo. el despliegue hacia el Pacífico, y ahí entra el tema de la relación con China. El otro gran tema es la Antártica. Sin duda. Vamos a centrarnos, si te parece bien, en un asunto que yo quisiera explicarle a quienes nos están viendo hoy. Tú hablaste de el fiasco del cable chino. Explícalo, por favor. Bueno, es un fiasco por diversas razones. Eh, Primero, la necesidad del cable que una Asia con América del Sur es real. Bueno, y se está ejecutando uno bajo la Ujú, supervisión de Google, que conecta con lo que yo te señalaba de la pertenencia a Occidente. Apareció de la nada la ujú, idea de construir un segundo cable, esta vez chino, que iba a ujú. conectar Shanghái con Concón, que es una localidad que está cerca de Valparaíso. Y ante eso Estados Unidos obviamente que reaccionó, le quitó la visa waiver a altos funcionarios, entre otros a un ministro del presidente Boric. ¿Ya? Entonces fue una reacción fuerte de Estados Unidos, muy fuerte. Ujú. Y fue una y sería muy largo para esta entrevista explicar, pero todo el proceso de selección de la empresa china y todo lo que se hizo estuvo plagado de irregularidades. Fueron numerosas, desde los timbres mal hechos, las fechas para allá, las fechas para acá, en fin, fue un verdadero desaguisado que ocurrió en los últimos días del gobierno de Boric. ¿Ya? Entonces, yo hablo es que efectivamente esa fue una situación que nunca debió haber ocurrido. El Chile tradicional de las últimas décadas no habría incurrido en ese error. Y yo creo que la importancia del presidente Cast en esta materia es que va a tratar de retomar esa línea de ser el socio confiable que todos los países vecinos, para vecinos y del mundo en general han visto en Chile. Eso no le quita, digo, sigue estando sobre la mesa la necesidad de conectividad de Chile, ¿no? Y de este cable transpacífico. Pero tú hablas de, de un asunto más y ese quizás porque se nos acaba un poco en tiempo el que deberíamos usar para cerrar esta conversación. La necesidad de security screening, es decir, la necesidad de una revisión de los protocolos de seguridad. ¿De qué herramientas dispone Chile hoy, tanto tecnológicas como de inteligencia, para llevar adelante esta revisión en los protocolos de seguridad en las relaciones que mantiene Chile con, por ejemplo, China? Ese es un punto extraordinariamente relevante el que estás tocando. Chile carece hoy día de algún mecanismo legal, institucional, que permita ver el trasfondo de las inversiones extranjeras. En Chile, históricamente, se ha partido de la base Wow. de que todo se licita, de que se está abierto a las inversiones extranjeras y que siempre se va a actuar de buena fe. Cuando hablo del security screening, es una herramienta que existe en muchos países, pero yo diría que a Chile esto le está afectando Sí. justo en un momento en que se corresponde con el nivel de desarrollo alcanzado, con el ingreso per cápita que tiene, etcétera, con la cantidad de acuerdos de libre comercio que tiene con el mundo. Hace algunos años, poco antes de la pandemia, se Ujú. produjo otro problema que fue una señal de alerta ante la cual no se reaccionó. Se licitaron nuevos pasaportes. Tú sabes que el pasaporte chileno es bastante apetecido Ujú. y es bastante bien aceptado en el resto. Sí, es uno de los más Bueno, aceptados del tenía planeta, que ser sí. renovado por Sí. razones de seguridad. Y lo ganó, adivina quién,
la renovación de una empresa china. Entonces, en esa oportunidad también reaccionó Estados Unidos. Y el proceso de licitación tuvo que ser reversado y se tuvo que indemnizar. Costó $8 millones. $8 millones costó esto, porque tuvo que ser reversado el proceso para declararlo desierto, ¿no es cierto? Y llamar a una nueva licitación. Esto ocurrió poco antes de la pandemia. Entonces, ya estamos viendo, Chile está enfrentado a señales en que requiere de esta herramienta. ¿Ya? Ahora es una herramienta, por cierto, de inteligencia, es una herramienta de reforzamiento de la institucionalidad, son varias instituciones que corresponde acá. Y habría que explorar, obviamente, cuáles son los mejores ejemplos para ver esto, cómo lo está haciendo Corea, cómo lo están haciendo países europeos, etcétera. Suena a que Chile tiene una serie de desafíos por delante. Iván, si me permites, te robo la promesa Así es, de seguir en contacto para continuar analizando los avances que hay en materia de seguridad, de comercio internacional y claramente de un reposicionamiento ideológico y de su rol en América con el cambio de gobierno. Es Iván Bitker, el especialista en seguridad y defensa. Muchísimas gracias. muchas gracias a ustedes. Es preciso entender qué ha pasado en Chile, por qué la ciudadanía decidió un cambio. ¿Ese cambio responde a una tendencia global o es la respuesta a necesidades muy propias de la sociedad chilena? Hoy, Evan Ellis, quien es analista del Centro de Investigaciones en Estudios Internacionales, está con nosotros para explicarnos un poco esto. Evan, gracias por la conversación. Gracias, siempre es un gusto para mí estar en este programa. Ayúdanos a entender, ¿es el cambio en Chile esto un reflejo de los movimientos políticos que estamos viendo en el mundo o una respuesta muy puntual de la sociedad chilena? Bueno, para mí hay una convergencia de dos factores. Número uno es todas las presiones que se sienten en Chile por inseguridad, por inmigración, etcétera. Pero en el contexto de lo que quiero decir son dos Chiles. O sea, podemos recordar que hay este Chile conservador, es este Chile que Pinochet puso en orden, y este Chile que es bastante tradicional católico, y hay otro Chile que es un Chile joven buscando más derechos y progreso. Y vimos cómo esos dos Chiles se chocaron en 2019 con estas motines que en el fin llevó al poder este gobierno de la izquierda de Gabriel Boric. Pero en esta administración de Boric, yo creo que este Chile de conservador tradicional ya sentía un poco excluido, no solo por la política de valores, sino también podría sentir cada vez más la llegada de inmigrantes, o sea, peruanos, bolivianos y cada vez más venezolanos. Y con esto también grupos como Tren de Aragua y grupos peruanos ya aumentando la inseguridad Sí. en los áreas urbanos. Y entonces, yo creo que José Antonio Cast fue una combinación de dos cosas. Se expresó esta frustración de los chilenos que sentía que este movimiento progresista excluyó estos valores tradicionales y el orden que habían disfrutado antes. Y número dos, o sea, que el gobierno de Boric no estaba haciendo suficiente para responder a la inseguridad, lo que tampoco los chilenos están acostumbrados. Y Claro. por encima Bueno, de has eso, puesto, has puesto varios temas sobre la mesa. Permíteme detenerte un minuto para desmenuzarlos. Vamos a retroceder hasta 2019. Eh, Muchas personas hablan de la influencia que han tenido en estos movimientos del 2019, en este estallido social de 2019, de dictaduras socialistas latinoamericanas como Venezuela y Cuba. ¿Tú ves esto así de relacionado? ¿Aseguras esto también? completamente. O sea, hay varias corrientes ya convergiéndose. O sea, número uno es sí, este choque entre un Chile conservador, un Chile en que la gente sentía como bajo Pinochet y después todo era un país en orden, los trenes, hasta que había trenes ya corriendo a tiempo, y otro Chile, un Chile de los jóvenes, un Chile que no había crecido en un ámbito de desorden, un Chile buscando
más derechos sociales, más cosas progresistas en el estilo de democracia social europeo. Y este Chile, ya que esos dos Chiles se chocaron en 2019, y quizás también con la ayuda de ciertas influencias marxistas, comunistas, con un interés en aprovechar esto de destabilizar el país. Con esto se puede explicar cómo con solo un aumento pequeñísimo en los precios del metro en Santiago, que había protestas casi coordinado en todo el país. Pero sí había algo por debajo de, de superficie. Y eso era esta interacción entre los dos. Y en esta elección de diciembre de 2025, otra vez más, había una expresión especialmente cuando la izquierda ya propuso una persona no solo de izquierda democrático, sino generar una persona de partido comunista. Entonces, esto fue suficiente para los chilenos en el medio de conjuntarse con los chilenos al lado de derecho, de forma social o también Claro. política, económico, de decir, ya, no vamos a seguir en este camino, deseamos otro camino. Y creo que estamos en esto en este momento. Pero José Antonio Cast no solo está gobernando Sí. por los chilenos conservadores, sino por otro grupo que solo quizás no votaran para él, pero sintieran ya excluido por el rumbo en que Chile estaba andando anteriormente. Quiero ahora recalar en un asunto para luego meternos en la política todavía más macro. Pero cuando hablaste de la criminalidad, quizás esta fue uno de los disparadores fundamentales que beneficiaron el voto para José Antonio Cast, fue la sensación de inseguridad de los chilenos. No solo la sensación, los números concretos de inseguridad escalando en distintos sectores del país. Y hablaste de organizaciones como el Tren de Aragua, y esto tiene una respuesta concreta con la llegada de Cast al poder, que es la construcción de un muro fronterizo, la construcción de una trinchera, el aseguramiento de la frontera norte por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Esta mano dura será una respuesta concreta y numérica a los asuntos relacionados a la inseguridad o es también un, un statement, un mensaje para la sociedad chilena de como respuesta, como estamos oyendo cuáles son las necesidades? Realmente esto tiene un paralelo con los Estados Unidos cuando el presidente Trump llegó a poder por segunda vez, o sea, con la frustración que esta administración de Biden no había hecho suficiente para controlar nuestra frontera sur y por esto está apareciendo ya cada vez más violencia de pandillas en los Estados Unidos. Yo creo que Cast estaba respondiendo a esta misma cosa, incluso irónicamente, o sea, los niveles de homicidios de Chile solo ahora como 5.5 por 100,000 son niveles bastante bajos en comparación a otros países, pero los chilenos no están acostumbrados de esto en sus ciudades y se Claro. sintieron esto, se sintieron los venezolanos y en cierta forma el hecho de poner esta zanja y más tarde construir esta muralla es como muestra que la administración de Cast está haciendo algo de poner, digamos, en control y restaurar un cierto orden, aunque todavía no estamos hablando de rodear y poner en los cárceles todo, pero eso es algo que el presidente Cast ha prometido y más cosas de conservador tradicional, de un presupuesto balanceado con cortes iniciales y cosas así. Está por venir lo que realmente viene con esta nueva presidencia, pero esta muralla, este proyecto Ujú. de decir, ya estamos restableciendo, digamos, control, yo creo que es sí, bastante simbólico. Estableciste un paralelo entre la administración de Cast y algunas de las acciones del gobierno del presidente Trump. Y esto me lleva a un asunto más, que es a una alineación política que tiene que ver con quién se hace negocios en el mundo el día de hoy. Estamos viendo que hemos dejado el costo de los productos un poco de lado para enfocarnos en cómo se hacen negocios con los aliados políticos. En ese sentido hay, digamos, permíteme la expresión, un enemigo
en común, que es China, en términos de seguridad, ¿no? La oposición clara del gobierno de Estados Unidos con China es muy evidente, a pesar de la relación económica. Y en eso también hay un espejo con Chile. El principal socio comercial de Chile es China. Sin embargo, tiene cuestiones estratégicas en asuntos de seguridad que cuidar. ¿Cómo van a reaccionar en este sentido? Realmente es bastante complicado porque, como usted bien dice, más o menos 75% de las exportaciones de cobre, esta exportación principal de Chile, va para China. Aproximadamente el mismo de litio va para China. Más de 90% de sus fresas y un gran porcentaje de sus otros frutos va para China. China tiene una presencia en construcción, en telecomunicaciones, o sea, en casi todos los aspectos económicos del país. Entonces, este dilema es que hasta todos los empresarios chilenos tienen ciertos intereses en la economía china, en el mercado china, en socios chinos. Entonces, por un lado, por ejemplo, este mismo canciller, quien era antes de asumir la cancillería, algo se llama un Chicago Boy, o sea, muy afiliado a este pensamiento económico de los Estados Unidos, pero a la vez fue el hombre número 2 en el grupo Luxec, con fuertes lazos con negocios en China. Entonces, este dilema es cómo el presidente Cast, en sus valores, en su estilo, puede acercar a Trump. Podemos recordar que él fue el único no presidente invitado en esta cumbre en Doral, y cómo puede seguir este camino, pero también mientras que no ponen en jaque, o sea, relaciones económicas con China, lo que es realmente uno de los fundamentos de la economía de Chile en este momento. Hay un asunto más. Chile tiene 4.000 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico y frente a sus costas, no en las inmediaciones, pero un poco más adentro, un poco más lejos, en aguas profundas, un enjambre de barcos pesqueros chinos, de los que muchas veces se habla, no solo se dedican a la pesca, llevan también elementos de exploración y llevan asuntos de comunicación muy complejos. Em, Esto nos devuelve al terreno de Chile, teniendo que lidiar con su principal socio comercial, no solo en cuestiones comerciales, sino también en asuntos de seguridad. ¿Cómo va a hacer Chile para torear, si me permites el término, semejante complejidad? Yo creo que de forma muy delicada. O sea, eso es el punto. Yo creo que, por ejemplo, en el gobierno anterior había también un proyecto chino de un observatorio en espacio en este desierto de Atacama, Venturones, que el gobierno, para no permitir algo que podría ya amenazar a los Estados Unidos por uso chino, ya decidió a frenar. Ahora, sí, como usted bien dice, hay otros términos. Usted mencionó esta de la flota de aguas profundas, lo que perjudica la economía chilena, y eso es un tema para la Armada de Chile. Pero también, por ejemplo, Chile tiene control exclusivo de los estrechos de Magellan, lo que en tiempos de guerra con Puerto Williams, o sea, Punta Arenas, sería algo crítico para el pasaje de buques grandes como portaaviones, y los grandes buques anfibios de los Estados Unidos en tiempo de guerra, y asegurar que esto es abierto y no controlado o monitoreado por China es importante. También Chile es uno de los puertos principales para llegar a Antártica, donde ya se vencen cambian las condiciones del tratado en 2048, y China con una cantidad de bases ya utilizando Chile para acceso. Eso es muy estratégico para los chilenos, para esto también. Incluso también la cuestión del acceso por Chile al resto del contenido. La cuestión de quizás un puerto, un proyecto portuario en el norte de Chile, donde ahora Iquique, entre otros, sirven como el punto de acceso para otros países, desde Argentina hasta Bolivia, Paraguay, etcétera, y hasta otros proyectos portuarios. Recordamos que tan sensible ha sido
ya esta concesión que Perú ha dado a Costco, esta empresa china en el puerto de Chancay, pero también este año hay un proyecto de expandir este puerto de aguas profundas en Valparaíso, en que 2 de los 7 empresas precalificadas son chinos y muy probablemente podría ganar. Entonces, lo que yo veo es que aunque podemos hablar de la importancia de comercio con Chile, hay ciertas líneas y la cuestión es hasta qué punto permite ese tipo de proyectos con dimensión estratégico, si en espacio, si en sector digital, si en sector portuario, si cuando tiene que ver con acceso a estrechos de Magellan o Antártica. ¿Dónde se encuentra esta línea? Yo creo que, o sea, el presidente Cast y también las interacciones con los Estados Unidos y francamente las presiones por China tendrán mucho que ver con este curso que Chile siga. Yo creo que tenemos un puerta abierto con el presidente Cast para relaciones mejores y ser más atento a estos tipos de preocupaciones, pero para mí los resultados de hasta dónde va esto, dónde se encuentra esta línea, yo creo que todavía eso no es cierto todavía. Así es, tal y como planteas, digamos un poco la moneda está en el aire porque el gobierno de Cast está apenas despegando y también la forma en la que lidiará con la respuesta de la sociedad a sus acciones es algo que deberemos analizar un poco más adelante. Iván, te agradezco muchísimo esta conversación. El gusto es mío, muchas gracias. Así se vivió la Cumbre de Alcaldes de América en Miami. Fueron 2 días en los que cerca de 100 líderes locales de todo el continente se reunieron para debatir cómo construir ciudades más competitivas, más resilientes y más preparadas para atraer inversión. En Miami fueron recibidos todos por Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom. Desde el primer día, el foco estuvo muy claro. Conversaciones concretas de alto nivel entre quienes toman decisiones todos los días en sus ciudades. No se trató solo de ideas, sino de soluciones. En la segunda jornada, los ejes fueron clave para el futuro urbano. Planificación de ciudades, alianzas público-privadas, gobernanza inteligente y el rol del turismo como un motor económico. Distintos modelos, distintos desafíos, pero una misma dirección, que es pensar en ciudades más eficientes, más conectadas y con mayor capacidad de crecimiento. El encuentro cerró con una conclusión muy concreta. Las ciudades de América no solo están enfrentando desafíos, están construyendo futuro. Dicho esto, me despido de ustedes por el día de hoy. Soy Gabriel Bauduco, esto es Contracorriente y nos vemos la próxima.